en lo que habló el Señor Jesucristo. De las 7 congregaciones, la tercera congregación es la congregación de Pérgamo. Veamos, pues, qué tipo de personas se convierten en vencedores. Entonces, a las 7 congregaciones, el Señor dice: al que venza, le daré tal y tal cosa. Al que venza, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Es decir, veamos qué tipo de persona se convierte en vencedor. Por ejemplo, vemos a la congregación de Efeso. Sí, tienen para con el Señor un amor ardiente. Entonces son vencedores. En cuanto a la congregación de Esmirna, sí, al ser probados, son fieles al Señor hasta la muerte. Son vencedores. Ahora, a continuación, veamos a la congregación de Pérgamo. ¿Qué tipo de persona se considera un vencedor? Leamos sobre la congregación de Pérgamo. La congregación de Pérgamo, su mayor problema era la idolatría y la inmoralidad sexual. Algunas personas, habiendo creído en el Señor, seguían adorando ídolos y cometiendo inmoralidad sexual. Leamos. Escribe al ángel de la congregación en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Y en los días en que mi testigo fiel, Antipas, estuvo entre vosotros, donde habita Satanás, y fue muerto. Retienes mi nombre, y no has negado mi fe y mi esperanza. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer inmoralidad sexual. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, es decir, ¿cómo es la congregación de Pérgamo? Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Veamos primero la primera frase que dice: el Señor que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto, es decir, de la boca del Señor sale una espada aguda de 2 filos. Esta espada de 2 filos sirve tanto para matar a los malvados, como para disciplinar a los hijos que se niegan a arrepentirse. Entonces, esta espada de 2 filos está en la boca del Señor Cristo, para salir y matar a los que no quieren arrepentirse, y también para destruir a todas las naciones y pueblos que pertenecen a Satanás. Este Señor, el Señor Jesús, dice: en cuanto a los de la congregación de Pérgamo, ellos son muy fieles, como dice el Señor: yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Y en los días en que mi testigo fiel, Antipas, fue muerto, es decir, donde vive Satanás. En los días en que fue asesinado, todavía te aferras a mi nombre. No has negado la fe, ni has renunciado a mi fe y esperanza. Se refiere a que esos hermanos y hermanas de Pérgamo, incluso si el hermano que daba testimonio del Señor fue asesinado. Pero, ¿acaso ellos abandonaron al Señor por eso? No, al contrario, siguieron hacia el Señor. ¿Todavía hacia el Señor? Teniendo fe y esperanza, aferrándose firmemente al nombre del Señor. Parece que su fe en el nombre del Señor es firme. Pero hay algunas cosas que al Señor no le agradan. Estas cosas son que ellos comen lo sacrificado a los ídolos y cometen inmoralidad. Es decir, de la congregación de Pérgamo, esos hermanos y hermanas, algunos adoran ídolos, y otros cometen inmoralidad. Y dado que adoran ídolos y cometen inmoralidad, el Señor no lo permite. Porque adorar ídolos significa que pertenecen a otros dioses. El Señor nos redimió para que pertenezcamos a Jehová, a nuestro Padre Celestial Jehová. Pero adorar ídolos equivale a pertenecer a otros dioses. Y en cuanto a cometer inmoralidad, a menudo las personas que adoran ídolos cometen inmoralidad, porque en la adoración de ídolos, los espíritus malignos detrás de los ídolos guiarán a las personas a cometer inmoralidad. Por eso el Señor dice que ellos adoran ídolos y cometen inmoralidad. Y también hay quienes siguen la doctrina de los Nicolaitas. Es decir, la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué clase de doctrina es? Parece que podría ser algo relacionado con la religión, cierta doctrina que hace que la gente no crea en Jesús, sino que crea en ciertos dogmas, de diversos tipos de dogmas, o diversos tipos de doctrinas. Y todas estas cosas son las que el Señor aborrece. Pero si las personas no se arrepienten, ¿qué les pasará? El Señor dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti
y con la espada de mi boca los atacará. Lo que el Espíritu dice a las congregaciones, las palabras que dice, el que tiene oído, oiga, lo que debe escuchar con atención. Al que venza, le daré a comer del maná escondido, se lo daré, y también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, este nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y el Señor Cristo dice, si no se arrepienten, aquellos que siguen cometiendo inmoralidad, o los que siguen adorando ídolos, el Señor usará la espada de su boca para atacarlos, lo que significa que, si siguen adorando ídolos, o cometiendo inmoralidad, el Señor Jesucristo les quitará la vida. Había una vez un hombre que aprendía la verdad con el hermano Heber, pero el hermano Heber también se esforzaba mucho por enseñarle, pero, 2 o 3 veces en sueños, el sueño decía que él adoraba ídolos y quemaba incienso a otros dioses. Entonces el Señor le envió una enfermedad muy grave. Originalmente él tenía asma, que ya se había curado, pero después, debido a la idolatría o a cometer actos pecaminosos, de repente, su enfermedad volvió a brotar. Le dio un ataque y otro ataque, tal vez unos meses, o casi un año después. El Señor le quitó la vida. En el mes en que estaba a punto de morir, Heber vio que su rostro, de repente cambió de color. Su rostro se volvió pálido. Ya no era un rostro normal. Un rostro normal tiene color. Pero su rostro estaba pálido, blanco. Entonces, pensó, ¡ay! ¿Qué le pasa a este hombre? En ese momento, un hermano, llamado Sitou, dijo, oye, este hermano, ¿por qué su rostro está tan pálido? Y luego, no podía comer, y tampoco defecar. No podía ir al baño. E incluso yendo al baño, no podía hacer nada. Entonces, después de aproximadamente un mes, una mañana, ya no podía caminar. Por la noche, cuando el hermano Heber regresó, lo vio sufrir un grave ataque de asma. A la mañana siguiente, murió en el hospital. ¿Por qué razón fue? De la boca del Señor Jesús sale una espada aguda de 2 filos. Si alguien adora ídolos y comete inmoralidad sexual, y no se arrepiente, el Señor Jesucristo usará esta espada afilada de su boca para atacarlo, para matarlo. Sí, para que todos entiendan que el Señor Jesucristo es el Señor que escudriña la mente y el corazón. Pero sí. Si el que vence, el Señor dice, al que venza, le daré a comer del maná escondido, se lo daré. Entonces, ¿qué tipo de persona es el que vence? El que vence es el que no adora ídolos, no comete inmoralidad sexual, y no escucha doctrinas religiosas. A ese se le llama vencedor. Mirando desde la iglesia de Pérgamo, el Señor Cristo dice que el llamado vencedor es el que no adora ídolos, no comete inmoralidad sexual, y no escucha la religión, esa clase de doctrinas de Satanás. Ese es el que vence. Entonces, sí, no adoramos ídolos, ni cometemos inmoralidad sexual, y seguimos de cerca al Señor. Entonces el Señor dice, le daré a comer del maná escondido, se lo daré, y también le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito. Este nombre nuevo, a excepción de aquel que lo recibe, fuera de él, nadie conoce ese nombre. Entonces, la piedrecita blanca aquí, blanco significa santidad, y la piedra es una piedra. Así que la piedrecita blanca se refiere a que el vencedor estará en el reino de los cielos, para obtener una posición honorable. Hace muchos años, tal vez hace más de 10 años. Parece que fue en 2010. Si fue en 2010, tal vez hace 15 años. La hermana Rebeca una vez soñó en un sueño que el cielo, desde el cielo, se derrumbó. El cielo cayó desde el cielo, es decir, del cielo alto, desde el cielo, cayó, y luego, cubrió las grandes montañas. Cuando el cielo cayó desde el cielo, algunas piedras también cayeron juntas. Cuando las piedras cayeron juntas, en ese momento, hubo una voz que le dijo a la hermana Rebeca: estas piedras son muy preciosas. Entonces, la hermana Rebeca oyó que estas piedras eran muy preciosas, así que fue a mirar estas piedras. Entre muchas piedras, ella eligió una piedra muy hermosa y también muy grande. Entonces, sintió de nuevo que esta piedra era muy hermosa y grande, así que tomó esta piedra. Ella tomó esta piedra y la trajo, y esto simboliza que, en el futuro, su posición en el reino de los cielos será grande. Entonces, la piedra aquí está relacionada con lo que dijo el Señor Cristo sobre darle una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca es para el que venza,
quien recibirá una piedra. Y llegamos a... La Biblia también dice. El Padre Jehová dice así. He aquí, pongo en Sión una piedra, un fundamento estable, una piedra angular preciosa. El que creyere en él, no será avergonzado. Esta piedra es el Señor y el hermano Heber, es decir, de Sión. Esta piedra se refiere a que, cuando hablamos de piedras, pensamos en construir el templo. El templo se construye con piedras preciosas una por una. Entonces, la piedra de la que habla el Padre se refiere a una piedra viva. Viva significa que está viva, es decir, una piedra con vida. Significa convertirse en sacerdote del templo. La piedra a menudo se compara con convertirse en una piedra dentro del templo, es decir, convertirse en una de las 144,000 piedras en la construcción del templo. Una de ellas, entonces, es una piedra viva, y el que venza, llegará a ser una piedra como esta. Y además, el Señor dice que también dará un nombre nuevo. Al vencedor le será dado este nombre nuevo, y este nombre nuevo, lo maravilloso es que, excepto aquel que lo recibe, nadie lo conoce. Por ejemplo, el hermano Heber recibirá el nombre correspondiente. Tal vez no sepa con certeza los nombres de otros hermanos y hermanas. Es como cuando la hermana Zawan, una vez, ella estaba mirando toda clase de nombres. Así que miraba con mucho esfuerzo. En la visión, esforzándose por ver, vio que había un nombre, llamado algo como Yolebao, ¿verdad? Youbao, que significa bebé excelente. Ella se esforzó mucho por ver, y finalmente vio un nombre llamado Youbao. Pero, dentro de Youbao, había otras cosas, tal vez una introducción, tal vez Youbao tenía algún ministerio o algo así. Y en cuanto a los otros nombres, ella los vio, pero no sabía ella misma qué nombres eran. Es tal como cuando el hermano Heber también vio, al abrirse por primera vez aquel libro, un libro abierto en el cielo. Al abrir la primera página de este libro, solo vio el primer nombre, Santo Marcial, el segundo nombre, Santo Literario. Se dice que el Santo Marcial es el Señor Jesucristo, y el Santo Literario es Heber, el del Olivo. Más adelante, ya que el hermano Heber vio al Santo Marcial, significa que obtuvo la posición de Santo Marcial, y él mismo obtuvo el ministerio del Santo Literario. Es por esta razón, el que venza, ¿qué clase de persona lo obtiene? El hermano Heber lo obtuvo cuando venció. Solo entonces lo obtuvo, tal como dice el Señor. Al que venza, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo. Este nombre nuevo, ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nadie lo recibe. Solo el que vence lo obtiene. Por ejemplo, el hermano Heber venció, y después descubrió que había otros nombres. Por ejemplo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue el año pasado, cuando venció, que lo obtuvo. Antes de esto, aún no lo había obtenido. Entonces, el año pasado también venció, y obtuvo el Sol. Obtuvo el sumo sacerdote del nuevo pacto. En el futuro, habrá muchos otros nombres, que son obtenidos por los que vencen. Entonces, solo uno mismo lo comprende. Los demás no necesariamente lo comprenden. Por ejemplo, algunas hermanas, al vencer, se convierten en reinas. Al igual que el hermano Heber, quien también venció, se convierte en emperador. Se descubrió que había un emperador. Había dos emperatrices. Estos son los vencedores. Y recientemente, escuchamos, el año pasado, cuando la hermana Zawan se convirtió en, al obtener el título de emperatriz, una voz le dijo: hay 10 hermanas que también son muy honorables. Hay 10 hermanas que también son muy honorables. Lo que significa que son tan honorables como el rango de emperatriz. Entonces, tal vez estas 10 hermanas, probablemente todas, la mayoría, ¿no? El 80% o 90%, tal vez todas sean de entre nosotros, de entre nuestro grupo de hermanas. Tal vez todavía haya 1 o 2 títulos. Es posible que no necesariamente sean de nuestras hermanas. No estoy seguro de si será así. Entonces, los vencedores sabrán si ellos mismos, si han obtenido este tipo de título. Y el hermano Sibo ha vencido y obtenido. Y los hermanos y hermanas también creen que, al momento de vencer, el Padre Celestial revelará los títulos de los hermanos y hermanas. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.